a todos y a todas, yo soy Rosa Ana Parra Alonso, artista plástica y escritora, y esto es, cómo no, Libroarte. Hoy ya es el último lunes de esta primera temporada de Libroarte, y quiero cerrar con una artista española. Seguro que si os digo Pablo Ruiz Picasso, automáticamente os viene a la cabeza el gran artista español fundador del movimiento cubista. Pues os diré que sí y que no. ¿Que por qué? Porque en efecto fue un gran artista, pero no fue fundador del cubismo. Pero para eso ya haré un programa en el que desterraremos el mito de Picasso como el fundador de este movimiento. Pero ahora sí, si os digo María Blanchard, la mayoría desconoceréis su historia y os preguntaréis que qué tiene que ver ella con Picasso. Es fácil, la verdad. Fue una gran artista española también, y destacada sobre todo por su aportación al cubismo. Quizás estéis algo sorprendidos, y es normal, porque es posible que a través de conocer la historia del silencio de las mujeres artistas entendáis por qué el feminismo es importante. Y es que resulta alarmante cómo esta santanderina, nacida en 1881, desaparecería como referente de un movimiento del que los españoles nos sentimos fundadores. Pues como siempre, intentando humildemente hacer justicia, os diré que la vida y obra de María Blanchard fue totalmente opuesta a la de Pablo Picasso. No así en éxito, pero sí en vivencias. Pues mientras el artista del Guernica se debatía entre mujeres y amantes, la artista que nos ocupa hoy se debatía entre su soledad creativa y su familia. Pero voy poco a poco, y es que la vida y obra de María van íntimamente ligadas. La familia de la nueva burguesía montañesa Gutiérrez Cueto Blanchard tenía 4 hijas. María era la tercera. Su nacimiento trajo consigo un problema de salud debido a una caída que sufrió su madre durante los últimos meses de embarazo. Una fuerte deformidad condicionaría en su vida para siempre, pero no solo su vida fuera del mundo del arte, sino también dentro, y es que a través de la pintura concibiría esa belleza de la que ella decía que carecía. Debido a su temprano talento, en 1903 llega a Madrid para asistir a la Academia de Emilio Sala. Al año siguiente, y tras la muerte de su padre, toda la familia se trasladaría a la capital. En 1906 se formó con Fernando Álvarez de Sotomayor y participó en la exposición de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, todo un hito para las mujeres de la época. En 1908 volvió a participar y consiguió la tercera medalla de pintura con la obra Los primeros pasos. La Diputación y el Ayuntamiento de Santander le concedieron entonces una beca para estudiar en París al año siguiente. Pero mientras espera la llegada de su ansiado viaje, comenzó a formarse en el taller de Manuel Benedito. Ya en París, en 1909, quedó maravillada con la libertad con la que se vivía en la capital francesa. Asiste para su formación a la Academia Viti, donde sería instruida por las enseñanzas de Hermenegildo Anglada Camarasa y Van Dongen, que orientan su trabajo hacia el color y la expresión, dejando atrás las restricciones de la pintura académica en la que había iniciado su carrera. Allí entabló amistad con Angelina Belov, una joven artista rusa con la que ese mismo verano viajó a Bélgica y a Londres, donde coincidiría con Diego Rivera, el gran muralista mexicano. A la vuelta de su viaje compartió piso con los dos. Ya en 1910, y tras asistir a la Academia de María Vasiliev, una artista rusa que le da a conocer el cubismo, se presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes con su obra Ninfas encadenando a Sileno, su única pintura mitológica, obteniendo una segunda medalla, que reconocía así el talento de la joven santanderina. Un año después, y tras una breve estancia en Granada, decidió volver a solicitar otra beca al Ayuntamiento de Santander para volver a París en 1912, compartiendo casa y estudio con Diego Rivera y Angelina Belov nuevamente. En esta segunda etapa parisina, estrechó lazos con el círculo de la vanguardia cubista, entre los que se encontraban
Juan Gris, su gran amigo, y el nombrado Picasso. En 1915, Ramón Gómez de la Serna organizó en Madrid la exposición Pintores íntegros en el Salón de Arte Moderno, que cuenta entonces con la participación de Blanchard, Agustín Choco, Luis Bagaría y Diego Rivera. El resultado no fue el esperado, y María decide entonces instalarse definitivamente en París. Su paso por el cubismo le sirvió para transformar el uso del color, aunque nunca llegó a la total deformación de la figura, característica de lo que se conoce como cubismo analítico. Cabe destacar de esta etapa innumerables obras. De hecho, resulta que entre el 1917 y 1919 es la época en la que María más producción artística tiene. Y como ya he dicho, quiero destacar 3 de ellas. En 1916 pinta Mujer con abanico, en el 17 Mujer con guitarra y en el mismo año Naturaleza muerta. Desarrolló su etapa cubista hasta 1920, aunque nunca desapareció de sus obras la referencia figurativa. Su producción pictórica establece reveladoras conexiones con su trágica existencia. Y es que la infancia, la tristeza, la enfermedad son temas recurrentes en sus pinturas. A lo largo de la década de 1920 expuso en diversas muestras organizadas en París y Bélgica. María Blanchard triunfó en el Salón de los Independientes de 1920 con su cuadro Comuniante. Con esta pintura obtiene un gran éxito de crítica. Según Maurice Reynal, no hay crítico de arte que no celebre en términos entusiastas esta revelación. Pero como no todo puede ser eternamente bello, o no todo lo bueno dura eternamente, mejor dicho, Diego Rivera partió definitivamente para México, separando los caminos de Angelina y María, pues Angelina entró en una profunda depresión, lo que hizo que María tuviese que abandonar la casa y el estudio que compartían. Siempre inquieta, María se vuelve a presentar en el Salón de los Independientes de París en 1922 con 2 obras, La Femme au Gendron y La Femme au Panier, obteniendo igualmente un éxito de crítica. Expuso 21 obras en la Galería Centauros de Bruselas en abril de 1923, organizada por Zeus de Demogne, lo que le abrió un importante mercado en Bélgica. Firmó un contrato con un marchante llamado Leon Roosevelt, conocido de Picasso, que le otorga cierta tranquilidad económica, ya que éste adquiere toda su producción cubista. En su última exposición en el Salón de los Independientes de París, se presentó con 4 pinturas, 2 retratos y otra pintura titulada La mujer sentada y el borracho. La muerte de Juan Gris le provoca un gran dolor, que se transformó en un grave estado depresivo. Esta etapa se refleja en su pintura, que pasa a ser mucho más mística, pues para aliviar esa soledad o ese hueco que esa amistad le había dejado, se escudó en la religión buscando un consuelo. Evidentemente, cuando algo así sucede, te vales de la gente más cercana que tienes, aunque sea a la distancia, para que te alivie de cierta manera. Y eso hizo con su primo Germán Cueto, escultor, que se instaló por iniciativa de la pintora en París junto a su esposa, la tapicera Dolores Velázquez, y sus 2 hijas pequeñas. Esta familia fue un soplo de aire fresco para paliar su soledad. Y María se volcó en las pequeñas Ana y Mireia, que se convirtieron en sus musas y se refleja en varios de sus cuadros. Logró así crear un cierto entorno familiar. Expuso de nuevo en la Galería Centauro de Bruselas, realizando un magnífico estudio sobre su obra el crítico de arte Wendell George. Los últimos años de María fueron duros, haciendo frente a sus constantes problemas de salud y también económicos, pues las cargas familiares iban en aumento, pero aún así trabajó incansablemente, y es que su hermana Carmen se trasladó con su esposo Juan de Dios Egea
un diplomático y sus 3 hijos pequeños, a París en 1929, lo que constituyó una pesada carga para la pintora. Además, sus hermanas Aurelia y Ana pasaron largas temporadas con ella, mermando así su capacidad económica y su paciencia, y la tranquilidad que había conseguido hallar. A pesar de todos esos altibajos, viajó a Bruselas y posteriormente a Londres. Expuso en la Galería Babin de París y pintó a Sant'Arcisio, al que Paul Claudel le dedicó en 1931 una poesía. Era una pintura religiosa que había impactado positivamente al poeta. María Blanchard gozaba de una fama bien merecida debido a su exquisito trabajo. Por ello fue seleccionada para participar en la muestra de arte francés que recorrió varias ciudades de Brasil. También para las exposiciones de pintores montañeses que se celebró en el Ateneo de Santander. Con todo esto se sintió agotada física y psíquicamente hasta que en 1932 murió enferma de tuberculosis. Fue enterrada en el cementerio de Bagnós acompañada de familiares y amigos, artistas y anónimos, además de un numeroso grupo de vagabundos a quienes María había auxiliado a lo largo de muchos años. Bueno, como ya estamos viendo, la historia es cruel con sus personajes más talentosos y bondadosos, pero aquí seguiré para destacar cada vez que tenga ocasión las historias de las grandes artistas que la desmemoria colectiva, resguardada en la misoginia y podredumbre, intentan mantener alejados de la existencia. Pero como quiero ser justa con todos los que están en esta lucha, os diré que María es la primera artista moderna en entrar en la exposición permanente del Museo Nacional del Prado, un hecho importante que nos ayuda a seguir dándole su sitio a quienes lo han logrado con anterioridad. Con todo esto me gustaría emplazaros a que siguieseis investigando sobre las obras de esta artista, y es que vais a comprobar cómo evoluciona de lo figurativo al cubismo y del cubismo vuelve a sus orígenes, no dejándose minar por la corriente de la época. Su exquisitez a la hora de hacer retratos de la vida cotidiana son dignos de tener en cuenta. Además podréis comprobar la influencia que tenía sobre el arte del momento en el que vivió. De hecho, Federico García Lorca, al enterarse de su deceso, hizo una conferencia en el Ateneo de Madrid que organizó la grandísima Clara Campoamor, Concha Espina y Ramón Gómez de la Serna, con el título Elegía a María de Blanchard. Creo que es importante conocer el impacto que ella, como mujer, tuvo en un mundo de hombres y que a día de hoy sigue sin tener el reconocimiento que, por ejemplo, tuvo Pablo Ruiz Picasso. En fin, que espero que os haya gustado el contenido de este podcast, que os suscribáis dándole a la campanita para que os avise cuando suba algún nuevo contenido, le deis al me gusta si es que ha sido así y compartid con vuestros contactos para poder seguir creciendo. Y como siempre, con todo el respeto que podemos llegar a tener, os invito a que dejéis vuestras opiniones en la cajita de comentarios. Sin más dilación, me despido hasta el viernes, no sin antes desearte buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora a la que me escuches. Adiós.